Último Llamado Divino presenta el gran seminario profético Daniel y Apocalipsis. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro ya del Apocalipsis. Hemos terminado con el libro de Daniel, capítulo 12, exitosamente, y hemos descubierto las profecías que se están cumpliendo ya para nuestros días. El capítulo 12 de Daniel cerraba con una bienaventuranza, y esa bienaventuranza es la que inicia el libro de Apocalipsis. Para poder entender la palabra del Señor, vamos a hacer una oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti en el día de hoy, porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu santo libro. Y te rogamos que tu presencia nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. El nombre Apocalipsis significa revelación. De ahí que desde el nombre de este libro ya podemos comprender que este libro está abierto y es comprensible, ya que es una revelación, una manifestación ya abierta. Dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En principio, la revelación viene directamente de parte de Jesucristo. Cuando se menciona la palabra revelación o apocalipsis, a veces como ha sido tan trillado este nombre, siempre al Apocalipsis se lo relaciona con las escenas finales de la historia, con la destrucción y el final de toda la especie. Sin embargo, cuando dice la revelación, también lo que debemos entender es que Apocalipsis significa que algo se nos está dando a conocer y que es sumamente importante. Mientras que algunos toman el término Apocalipsis tan solo en la forma en que ha sido trillado, en la forma en que ha sido utilizado, otros que estudian la Biblia lo toman como dice el versículo 3. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Aquí hay algo interesante. Así que entonces la palabra Apocalipsis aquí se relaciona con felicidad. Tal es así que aquellos que lleguen a entender este libro alcanzarán el estado de felicidad que se necesita para poder vivir y alcanzar el éxito. Así que entonces el Apocalipsis es la clave de toda la Biblia. Es más de lo que nosotros pensábamos. Obviamente por eso el enemigo de las almas ataca este libro porque no quiere que la gente alcance ese estado de felicidad, ya que al enemigo de las almas le conviene que la gente sufra para poder tener una razón para culpar a Dios y decir que Dios es el malvado y que Dios les trae el sufrimiento y que es Dios el que está detrás de todo lo malo. Él siempre ha querido hacer pasar a Dios como el perverso de la historia. No obstante, el nombre Apocalipsis entonces aquí concluye en feliz el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Esto se cumplirá solamente en aquellos que uno, lean, dos, guarden las cosas en ella escritas y entiendan que el tiempo ya está cerca. Ahora bien, cuando el texto bíblico dice aquí el tiempo está cerca, también debemos de comprender que solo para aquellos que hayan estudiado el libro del Apocalipsis, que lo hayan comprendido y que vean que se cumplen los hechos que están delineados allí, cuando vean el cumplimiento de esto sabrán que el tiempo está cerca. Fíjense en esto. Cuando Juan escribe esta revelación, lo hace 2000 años atrás. Pero cuando nosotros hemos estudiado el libro de Daniel, hemos descubierto que este libro debía de ser entendido solo para el tiempo del fin, juntamente con el libro de Daniel, y que recién después del tiempo del fin, este libro se abriría a la comprensión de aquellos que lo estudiaran. Por lo tanto, tomando como punto de partida lo que se le dijo a Daniel en el capítulo 12, versículo 4, sella tu libro hasta el tiempo del fin, y que para ese tiempo
el Apocalipsis tenga relevancia porque ahora recién iba a ser la revelación de esas profecías de Daniel para que se comprendieran, entonces el Apocalipsis debe de ser tomado desde esa fecha en adelante. Más aún, como el Apocalipsis nos habla acerca del juicio, el trono de Dios, ahí con el Cordero inmolado, la iglesia de la Odisea, todo lo que tiene que ver con el tiempo del juicio, este libro debe comenzar con su conocimiento para el tiempo del fin a partir de 1844, cuando comenzó la hora del juicio. Y desde ese momento, para los que estudien ese libro y descubran las verdades que están en él, sabrán qué eventos van a ocurrir hasta el fin. Y cuando vean el cumplimiento de los eventos proféticos de ese libro, entonces podrán decir, el tiempo está cerca. A eso se les dice, por eso, bienaventurado, el que lee, el que oye y guarda las cosas en ese libro escritas, porque solo para ese que ha leído, que ha oído, el tiempo estará cerca y lo comprenderá perfectamente. Mas para aquellos que no estudien este libro, que no lo comprendan, que no lo lean, que no lo guarden en ellos, obviamente que estarán diciendo constantemente, ¿y yo cómo sé que ya es el fin? Porque siempre dicen que ya va a llegar el fin y nunca llega. Y llegarán al punto de estar entre los impíos que no entendieron. Los impíos constantemente repetirán y dirán, pero terremotos siempre han habido, guerras siempre han habido, hambre siempre han habido. ¿Por qué debemos pensar que ahora es el fin? Estas cosas son ciclicales. Eso dirán los impíos porque obrarán impíamente y no entenderán porque solo entenderán los entendidos. Es decir, los que hayan estudiado los libros de Daniel y el Apocalipsis llegarán a entender que la revelación es para el tiempo final. Mientras tanto, hay que pensar en una cosa. Todos los días sale el sol. Todos los días aparecen las estrellas. Esto va a suceder hasta el mismo fin. Ninguna de esas cosas nos van a indicar a nosotros que ya estamos en el fin de la historia. Lo único que nos puede ubicar es el conocimiento cronológico de las profecías que nos dicen nos encontramos en tal tiempo, porque después todo va a seguir aparentemente igual. Así que no te vas a engañar. No es por vista que nosotros seguimos la verdad, sino por fe, por lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Muy bien. Ahora dice más acá el texto bíblico. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesús presenta aquí el hecho de que él tiene su ángel. Su ángel es el ángel Gabriel, el ángel profeta que también le reveló las cosas a Daniel. Ese es el ángel de Jesús. Y este ángel le reveló las cosas también a Juan, porque Gabriel se encarga siempre de revelar las profecías. Acordémonos que Gabriel fue el que se presentó a María y le dijo que ya el niño Jesús había llegado. El cumplimiento de la profecía lo traía siempre este ángel y traerá hasta el fin. Eso quiere decir que este ángel es el revelador de estas profecías hacia el final del tiempo. Más aún dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan estaba dando testimonio de la palabra de Dios, es decir, todo estaba escrito desde Génesis hasta el tiempo en que conoció Juan las Escrituras. Y el testimonio de Jesús, es decir, el mismo hecho de haber vivido con Cristo y de recibir las instrucciones de él. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, Juan saluda a través de esta carta, porque en sí el Apocalipsis es toda una carta, y dice que esta carta era enviada a las 7 iglesias del Asia. Y es que en ese tiempo las iglesias estaban decayendo, el primer amor se les estaba yendo y por eso vamos a ver que en los demás textos Juan les escribe por mano del Espíritu Santo que vuelvan a su primer amor. Y en efecto, cuando esta carta de Apocalipsis les llegó a los hermanos de Asia, a las 7 iglesias,
produjo un gran reavivamiento y una resistencia para el tiempo de la tribulación, porque ya por esos días las persecuciones estaban aumentando en intensidad. Y después Juan, el último apóstol de Jesucristo, pereciera en el año 100 después de Cristo, las persecuciones fueron totalmente encarnizadas hasta que en los días de Diocleciano esto empeoró. Gracias a los escritos de esta carta del Apocalipsis, los hijos de Dios tuvieron esperanza y tuvieron fuerza, y por estas promesas de este libro resistieron toda la tribulación de su época. Así que este libro es experto para enseñarnos a resistir. Y como vamos a vivir y estamos ya en los últimos días, para nosotros en especial es este libro para que resistamos como estas 7 iglesias del año. Más aún dice aquí, versículo 5, perdón. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, aquí se hace mención de que este testimonio de la revelación del Apocalipsis viene de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Por qué se le llama a Jesucristo el testigo fiel? Porque Él viene a testiguar las cosas exactas como se las dio su Padre. En el libro de San Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 19 y 30, la palabra del Señor nos indica cómo era Jesús cuando vino a la tierra y qué misión tenía. Escúchalo bien. San Juan capítulo 5, versos 19 y 30. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30, no puedo hacer nada de mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Esto qué significa? Nuestro Señor Jesús venía a declarar exactamente las cosas como su Padre se las había dicho. Y por eso acá se le llama Jesucristo el testigo fiel. Como testigo fiel, todo el libro del Apocalipsis es toda una suerte de consejos de este testigo, de testimonios de este testigo. El consejero es Jesucristo, aunque Juan era aquí el medio por el cual Dios estaba obrando, bien podíamos decir de Juan que era el profeta. Algunos le podrían decir es el consejero, solo está dando consejos. No, señor. La profecía, el consejo viene directamente de Dios. Por lo tanto, entonces, el apóstol Juan era solo el medio del testigo fiel, del que daba los testimonios y el que dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, entonces Jesucristo es presentado como el testigo fiel y primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el primero que murió en realidad la muerte segunda. Adán no ha muerto la muerte segunda. Jesús sí murió la muerte segunda, murió la muerte de los que ya nadie resucitaría. ¿Ah? Pero en esa muerte que Él murió, no murió por sus pecados, sino por los nuestros, y por eso resucitó. Y por eso se le llama el primero de los muertos, de los que murió y que tenía que morir eternamente. Su cuerpo estaba ahora muriendo a la eternidad por el pecado, pero resucitaba ese cuerpo porque jamás había pecado y la inmortalidad de Dios pasaba a él. Así que entonces por eso se le llama el primogénito de los muertos. Sigue diciendo más. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a la muerte de Jesucristo, aquí se presenta por medio del apóstol Juan, que ahora podemos ser hechos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Por qué? Porque gracias a este testimonio de Jesús, a este Apocalipsis y a la obra mediadora que hizo de expiación, nosotros podemos ahora ser elevados al lugar de reyes y sacerdotes. O sea, el que conozca el Apocalipsis llegará a ese nivel de rey y sacerdote. Y este es el plan de Dios, que lleguemos a ese nivel. Por eso,
debemos estudiar con ahínco las profecías de este libro. Sigue diciendo más. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjate ahora que cuando Juan escribe esta parte del Apocalipsis, había llegado a entender todo lo que decía este libro. Tal es así que ya en estos versículos él decía, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y es que todo eso ya se le había mostrado a Juan en la revelación que se le había dado de cada una de las profecías y ahora las estaba escribiendo. Y como ya había visto todo eso, ahora con alegría decía, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ya era la esperanza de Juan, la segunda venida de Jesucristo. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega. Aquí es Jesús quien está hablando. El alfa y el omega son las letras del principio del abecedario y el final del abecedario griego. El principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, ¿cómo el Señor se revela acá? Él dice, yo soy el principio y yo soy el final. Es decir, el que a mí viene conoce toda la historia. ¿Por qué? Porque yo estoy desde que se originan las cosas y estaré hasta el fin de las cosas que ocurran en esta tierra. Ahora, siendo que Jesús es el principio y el fin, eso quiere decir que Jesús ya ha vivido toda la historia. Todo lo que Él nos va a revelar a través del Apocalipsis es aquello que Él ya vivió. Es decir, que indefectiblemente se cumplirá todo lo que esté escrito en este libro. Muchos piensan que las profecías pueden ser o no pueden ser, que quizás se cumplan o quizás no. Están equivocados, porque Jesús aquí dice, yo soy el principio y el fin. En otras palabras, yo ya estuve en esta historia, yo ya sé en qué comienza, yo ya sé en qué termina, ya lo sé todo. Así que como ya lo sé, yo ya estuve en esa historia, todo lo que hago es revelar eso que yo ya viví, ya lo vi. ¿Correcto? Muy bien. Sigue diciendo más. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Aquí está hablando Jesús acerca del pasado, del presente y del futuro. En otras palabras, se dice ser el alfa y el omega porque Él es el que es, el que era y el que va a regresar. Él está en todos los tiempos. Así que entonces, el Apocalipsis será precisamente eso, pasado, presente y futuro. ¿En qué nos ayuda esto? En que si Cristo estuvo en el pasado, esté en el presente y estará en el futuro, significa que conociéndolo todo nos puede revelar la verdad completa, porque la verdad es todo lo que es y todo lo que será. Y al conocer eso, ya conocemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, dónde parte la historia, dónde acabará. Podemos vivir con la seguridad de que Dios es capaz de conducirnos a puerto seguro y firme, que no habrá error. Versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora el apóstol Juan está contando que debido a la tribulación, a las persecuciones que se habían levantado contra los cristianos, en los primeros días del cristianismo había sido llevado hasta la isla de Patmos. Y en esa isla de Patmos estaba por causa de predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que entonces ya Juan de entradita está diciendo, cuando tú tengas que hablar de estas cosas, aguántate porque el resultado será la tribulación. No van a quererte oír fácilmente. Contrario a quererse preparar, algunos se van a levantar y van a decir, no queremos esto porque esto asusta a la gente, da miedo. Así que persecución contra él. Juan la estaba sufriendo. Así que es el ejemplo claro. Por algo puso eso en este libro. Porque pudo haberlo puesto en sus otras 3 cartas, pero lo puso acá. Porque por causa de este testimonio era que Juan estaba sufriendo persecución por haber recibido la luz de Dios. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día en que Juan estaba recibiendo aquí la palabra de Dios,
dice claramente que era en el día del Señor. ¿Cuál es ese día del Señor? Jesucristo declaró cuál era su día. Libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 28. San Marcos, capítulo 2, versículo 28. Dice la Escritura, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, es decir, del día sábado. ¿Qué cosa indica esto? Que el apóstol Juan estaba recibiendo su primera visión en un día sábado. Era un día en que se estaba consagrando al Señor, que lo estaba dedicando a la adoración, y precisamente cuando él estaba adorando a Dios, le llega la revelación profética. Por eso es que más adelante en Apocalipsis 19:10 él dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que entonces, la relación del día sábado con la adoración a Dios y el espíritu de profecía, el conocimiento profético, están totalmente unidos. Lo que significaría que todos aquellos que dicen guardar el día sábado deben ser personas que se dediquen a estudiar la profecía. Los sábados especialmente son para que nos reunamos a estudiar las profecías. Pero si en una iglesia no se estudian las profecías, se las rechaza y en el día sábado se habla de otras cosas que no le dan relevancia ni importancia a la profecía, entonces no está allí el acto de adoración a Dios. No se está adorando a Dios, en otras palabras, porque no se está cumpliendo el designio divino. Versículo 11 sigue diciendo, oí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fíjense ahora, cómo Dios, Jesucristo mismo, se le presenta a Juan y le dice, yo soy el principio y el fin. Fíjense cómo se repiten estas palabras, ¿no? Como para dejarle en claro a Juan, Juan, yo soy el comienzo de todo y el fin de todo, así que te voy a hablar de toda la historia. Y luego le dice, y ahora todo eso no te lo vas a quedar en la cabeza, no es solo para ti, tú lo vas a enviar a las iglesias para que esto se dé a conocer al mundo entero. Por hoy hay muchos que cuando dicen del Apocalipsis, cada quien interpreta a su manera. Así que si tú lo lees, léetelo para ti. No tienes por qué estarlo contando a los demás, no hagas proselitismo con él. Hay nuevas leyes que se quieren sacar en las que se dice, si tú vas a estudiar la Biblia y quieres ser religioso, sélo para ti. No tienes por qué impartir, no tienes por qué decirle a otro que tenga que hacer lo que tú crees. Mentira, Señor. Es el diablo el que está queriendo sacar esas leyes. Es él quien está atacando. Es él el opositor de la verdad y el que está detrás de todos aquellos que te dicen, si vas a leer, léelo para ti. Es interesante, ¿no? Hay iglesias donde ministros de la religión en diversas iglesias no quieren que tú compartas esta parte de la palabra de Dios, de la profecía. Llegan a aislarla y te dicen, no, pues si tú has leído, léelo para ti, pero acá no dice eso. Eso se llama maldición. Cuando una persona te dice a ti, léelo para ti, tú dile inmediatamente, discúlpame hermano, pero estás haciendo la obra de Satanás. Apártate de mí. No me dejas caminar, me eres tropiezo. No conoces las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque acá dice que a Juan Dios le reveló esto y le dijo, mándalo a las iglesias. Así que cuando tú lees el Apocalipsis, cuando estudias estas profecías, tu obligación, más allá de tu privilegio, es el hecho de que tú tengas que ir y comunicar a las iglesias. Y si tu pastor te dice, anda, predica a los de afuera, ¿qué haces predicando a los de adentro? Anda, gana a los de afuera. No le hagas caso. ¿Por qué? Porque acá Dios te está mandando, yo soy el alfa y el omega, no tu pastor, él ni siquiera conoce el principio. Yo conozco el principio y el fin y yo te ordeno, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Corre a las iglesias, a esas que son las creyentes, a esas les vas a llevar profecía. Y si te dicen, ya conocemos, repíteselas, porque el hecho de que digan eso significa que no saben nada. Porque si supieran de verdad, pedirían que se les siga dando más, porque eso es la esencia de conocer la profecía, querer más.
Cualquiera que te diga que ha leído las profecías y luego te diga ya sé, es porque no sabe nada, te está engañando, te está mintiendo, no entendió. Así de sencillo. Más aún acá, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Fíjense ahora qué cosas son estos candeleros. Versículo 20. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que Juan dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro. Estos representaban a las 7 iglesias. En otras palabras, apenas recibes la profecía, la revelación de Jesucristo, de que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, es decir, todo el Apocalipsis, porque el Apocalipsis te habla desde el principio hasta el fin, entonces apenas tú has recibido eso, ni bien comienzas a decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? Dios te presenta delante las 7 iglesias, es decir, los candeleros que representan a todas las iglesias que se dicen ser creyentes de Jesucristo. Eso es lo primerito que Él te muestra. Ya, corre allá. Ahí es tu trabajo. Anda, da ese mensaje. Para eso te he revelado. Si no, no eres nadie. Solo aquí se demostró que Jesucristo, a su discípulo amado, porque Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús, el discípulo más amado. Y a ese discípulo más amado, a ese le dio las profecías. Bueno, cualquiera diría, no, que las profecías asustan, dan miedo. Un momentito, entonces, ¿qué quería hacer Jesús con Juan? ¿No dice que era el más amado? O sea, ¿quería asustarlo al más amado? ¿Quería fastidiarlo? No tiene ningún sentido. Porque era el discípulo amado a quien más amaba, por eso le dio el conocimiento profético. Y por eso le dijo a él, anda y comparte a todas las iglesias. Ese es tu trabajo, esa es tu misión. Sigue diciendo más. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿A quién dice ahora Juan que vio caminando en medio de los 7 candeleros? Interesante. Jesús estaba caminando en medio de las 7 iglesias, en medio de esos 7 candeleros. Eso quiere decir que cuando nosotros llevamos la profecía del Apocalipsis y de Daniel a las iglesias, en este caso empezando por las iglesias adventistas del séptimo día, llamadas el pueblo de Dios, entonces recién Jesús está caminando en medio de su pueblo. Pero mientras no predicamos las profecías, Jesús no camina en medio de su pueblo. Simplemente el enemigo está trabajando para destruir el pueblo. Así que necesitamos que Jesús entre triunfalmente, nuevamente en sus iglesias y que haga una purificación con el libro del Apocalipsis. Solo Daniel y Apocalipsis representan a Jesús entrando a purificar a sus iglesias. Y ese es su trabajo. Hace 2000 años, lo primero que hizo cuando empezó su ministerio fue purificar su iglesia, votó a los cambistas y al final de su ministerio, como ahora, tendría que echar otra vez a los cambistas. Interesante, nosotros tenemos el mismo trabajo que hacer. Para el final del tiempo otra vez tenemos que ir iglesia por iglesia para que todas escuchen las profecías y entonces esté entrando a purificar la iglesia. No es el poder del hombre el que hace la purificación, sino el poder del alfa y el omega, que es Jesucristo. Más aún dice acá, Jesús estaba caminando entre los 7 candeleros. Los 7 candeleros, en el Antiguo Testamento, había un santuario que estaba dividido en 2 partes. Y en el lugar santo, en el primer compartimiento, donde se realizaba la expiación por los pecados del pueblo todos los días, allí se encontraba el candelabro con 7 brazos, que es el mismo que ahora estamos viendo en el templo de Dios donde Jesucristo entró cuando estaba hablando con Juan. En este capítulo recuerda que Jesucristo está hablándole a Juan. O sea, estamos hablando de hace 2000 años atrás. Pero cuando vamos avanzando en el registro apocalíptico, de pronto llegamos al tema de las 7 iglesias y en la 7ª iglesia encontramos que Jesucristo ya está en el lugar santísimo.
Tal es así que ya no estará más donde están los candelabros, sino que habrá pasado al siguiente compartimiento. Pero mientras tanto, Juan lo ve a Jesucristo en el lugar santo, no en el Santísimo. Algunos han dicho que cuando Jesucristo se fue para el cielo, la Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo entró directamente al lugar santísimo, velo adentro. No, señor, Juan no lo vio en el lugar santísimo. Juan lo vio en el lugar santo, allí donde estaban los 7 candeleros, donde estaba la mesa del pan de la proposición, donde estaba el altar de oro. Así que entonces, no es verdad que Jesucristo cuando se fue al cielo haya entrado directamente al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Él entró al lugar santo porque tenía que hacer una obra mediadora en ese lugar por 1800 años. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, sigue diciendo ahora el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto es un reconocimiento de que Jesucristo fue aceptado en el cielo como el candidato principal para ser el que presida ahora en el santuario celestial. Ese cinto de oro es una representación de presidencia, de gobernatura, de dominio. Por eso Jesucristo subió al cielo para poder cumplir con su cargo. Más aún sigue diciendo, y cuando dice cinto de oro, quiere decir que su gobernatura está avalada por la fe y el amor, que es el oro, es decir, la palabra de Dios y la ley de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y el cumplimiento de la ley es el amor. Así que la fe y el amor no son otra cosa que el cinto de oro. Más aún sigue diciendo, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahora, los cabellos blancos denotan conocimiento, sabiduría, experiencia. Por eso es que en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, se dice que se vio a un anciano de grande edad con cabellos blancos, representación de la sabiduría que llevaba el Rey del universo. Por lo tanto, acá Jesús se presenta como el gran sabio, como el alfa y el omega, el que conoce desde el principio hasta el final todas las cosas. Y luego dice más aún, que tenía sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Bueno, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos dice a qué representan los ojos en simbología bíblica. Puesto que todo en el Apocalipsis es símbolo, necesitamos saber cuáles son sus significados. De lo contrario, no entendemos jamás el mensaje que se nos quiere dar. Se nos dice aquí, Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así que los ojos son el entendimiento. Y cuando dice que aquí tenía los ojos como fuego, está diciendo que el entendimiento de Cristo salía de la palabra de Dios, porque el fuego es la palabra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, Jeremías 23, 29. Y el Espíritu Santo está representado por ese fuego, esa palabra. Por eso Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, Jesucristo está lleno del Espíritu, lleno de la palabra, y por eso ahí está su sabiduría. Esto es lo que hace que tenga los ojos penetrantes como para poder convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y como esos ojos son la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son los que penetran hasta los tuétanos, hasta partir el alma y discierne los pensamientos del ser humano. Muy bien. Así que entonces, estas eran sus características de Jesús. Versículo 15. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Los pies de Cristo. ¿A qué cosa representan? Son el lugar donde van los calzados de las sandalias del Evangelio, con los cuales camina. Los caminos de Dios son su palabra, son todo su Evangelio, la palabra del Señor. Y dice que son como bronce bruñido. En una ocasión a Moisés se le mandó a hacer una serpiente de bronce, que representaba a Jesucristo, a su humanidad.
Por eso es que cuando Cristo declaró en San Juan 3:14, dijo, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Una comparación de Jesucristo cargando los pecados del mundo en su carne pecaminosa, es decir, en su naturaleza caída que trajo y tomó para poder salvar a la humanidad. Lo que significa que el Evangelio está representado por la divino humanidad de Cristo. Son el medio con el cual caminamos hacia el cielo, sus pies como bronce bruñido. Pero no solamente eso, sigue diciendo más. Versículo 16. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora dice que de su boca salía una espada de 2 filos. En Efesios capítulo 6, versículo 17 se nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12 se nos dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Tal es así que entonces, cuando dice aquí que de su boca salía una espada de 2 filos, nos está diciendo que Jesucristo se caracteriza por su palabra. Él cuando habla lo hace a través de la Biblia, y cuando venimos a la Biblia, Él nos está conversando directamente. Muy bien, sigue diciendo más, versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora acá hay algo interesante. Cuando dice que Juan le vio a Jesucristo en toda esta gloria, manifestándose con los símbolos, porque los símbolos son la gloria de Dios, las profecías, todo eso que está indicado en estos libros. Cuando tú lees el Apocalipsis estás frente a la presencia misma de Dios. Por eso vienes tembloroso. Y por eso cuando entiendes las profecías, caes como muerto a los pies de Cristo. Y eso le pasó al discípulo amado, al que más amaba a Jesús. ¿Quién eres tú para decir yo no quiero estudiar la profecía porque me da miedo? Vaya a estudiar la profecía y aprenda como Juan a ser humilde, porque aunque cayó como muerto a los pies de Cristo al principio, lo primero que Jesús le dijo es no temas. Yo soy el primero y el último. Es decir, escucha todo lo que tengo y vas a ver que se te va a pasar el temor. Está relacionada esta frasecita por eso, no temas, yo soy el primero y el último. En otras palabras, tú dejarás de temer cuando tú entiendas el principio y el final de todas las cosas. Y sí, porque cuando termine el libro del Apocalipsis, contrario a lo que sintió de terror el apóstol Juan, fíjense lo que dice en el último versículo cuando ya termina su libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. Ya no dice que cayó como muerto a los pies, ahora estaba feliz y dijo, amén, que así sea, ven, Señor Jesús. Todo el que estudia toda esta profecía del Apocalipsis terminará como Juan diciendo las mismas cosas. Así que ya basta de esos mentirosos y engañadores y estafadores que te andan diciendo que las profecías te van a asustar, que por miedo no hay que ir a Dios, que hay que ir por amor. Esos mentirosos odian a Jesús, no le aman. Tú tienes que amarle. Como Juan, en lugar de correrte y escaparte, tienes que quedarte a los pies de Cristo. Aprende a ser humilde. Por lo menos una vez en nuestra vida tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesaria la humildad. No siempre el hombre debe pensar que no debe aprender a humillarse. Es necesaria, y más ante el Rey de Reyes. Sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 18. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora Jesucristo está declarándose ser aquel que murió en la cruz del Calvario y que resucitó para vida eterna. Aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó no es otro que nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Ahora, dice más, tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, tengo el secreto de la inmortalidad. Puedo salir de la tumba cuando quiera, porque ya lo demostró. Salió por su propio poder, porque Él quiso, porque Él dijo así, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo mismo, dice, la tomo.
Eso quiere decir que es el dueño de la vida. Y en este libro del Apocalipsis está la inmortalidad. Así también lo declara Elena de White en el libro Testimonios para los Ministros, que estudiemos Daniel y el Apocalipsis, porque allí está la carne y la sangre de Cristo que darán inmortalidad a los que lo oigan. Por eso el diablo no quiere que estudies este libro. Así que cuando alguien te diga, sea pastor, dirigente, sacerdote, cura, papa, quien quiera que sea, que no estudies este libro, es porque Satanás te está hablando para que tú pierdas tu inmortalidad. Es increíble. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que van a ser después de estas. Con estas palabras Jesús sella este libro y dice, aquí está toda la verdad. Y cuando conoces la verdad os hará libres, dice San Juan 8:32. Por tanto, entonces, lo que Jesús quiere es libertarte de la esclavitud del mal. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De manera que entonces cuando Jesús se muestra con las 7 estrellas en la mano, estas estrellas representan a todos los ministros que llevan el evangelio, pero que creen en la verdad, para que ellos puedan ser los comunicadores de Daniel y el Apocalipsis en cada iglesia. Si tu pastor, si el que dice ser el que te enseña en tu iglesia no te habla de Daniel y Apocalipsis, es una estrella caída. Ya no es una estrella que brilla en favor de Dios. Muchas estrellas se apagarán, dice el espíritu de profecía. ¿Por qué se apagarán en nuestro medio en la iglesia adventista del séptimo día? Porque muchos dirigentes dejarán de predicar Daniel y el Apocalipsis. Si tu pastor no predica Daniel y el Apocalipsis, recuérdale, eres una estrella caída y por lo tanto estás haciendo el papel del diablo que cayó del cielo, la estrella que cayó del cielo. Así que ministros, a ponerse de una vez en órbita, como se dice, para poder tener que estudiar Daniel y el Apocalipsis, en lugar de andar diciendo, eso no lo entiende la gente, el que no entiende eres tú. Así que necesitas estudiar para no ser una estrella caída en este tiempo, porque Jesús dice, tiene en su mano las 7 estrellas y también tiene los 7 candeleros. Por tanto, tú, como estrella que deberías de brillar dentro de la iglesia, en el candelero, cuidado, no vaya a ser que tu candelero se te quite de tu lugar. Vuelve a tu primer amor. ¿Qué cosa es volver al primer amor entonces? Vuelve al Apocalipsis y Daniel. Cuando prediques Daniel y Apocalipsis, recién estás volviendo a tu primer amor. No hay otra forma de poder regresar al primer amor. Dios quiera que podamos haber entendido este tema que nos ayuda a poder prepararnos para entender todo lo demás del Apocalipsis en nuestro próximo tema, las 7 iglesias. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos ayude a que nuestra mente se abra para recibir estas profecías. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has brindado y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.